¿Sabes lo que se siente cuando descubres que los nietos que más amas en este mundo están siendo torturados por la persona que debería protegerlos? Cuando te das cuenta de que has estado ciega ante el sufrimiento de 3 criaturas inocentes que confiaban en ti para salvarlos. Yo sí lo sé. Y hoy voy a contarte cómo una abuela puede convertirse en la peor pesadilla de quien lastima a sus nietos. Mi nombre es Florinda Esperanza Morales. Tengo 74 años y esta es la historia más polémica y controversial que he guardado en mi corazón durante años. Una historia que me ha despertado llorando en las madrugadas, que me ha hecho cuestionar todo lo que creía sobre la maternidad, sobre la familia, sobre hasta dónde puede llegar una persona para proteger a los que ama. Pero es una historia que necesito contar antes de que Dios me llame, porque hay verdades que duelen tanto que pueden matarte si no las compartes. Esta es la historia de mi nuera Valentina. Valentina Herrera de Morales, para ser exactos. La mujer que se casó con mi hijo Patricio, la madre de mis 3 nietos más queridos, la persona en quien confié para cuidar lo más sagrado de mi vida. Una mujer que durante años logró engañar a toda la familia, que se presentaba como la madre perfecta, la esposa ideal, la nuera que cualquier suegra desearía tener. Pero yo descubrí su verdadera cara, la cara del monstruo que se escondía detrás de esa sonrisa dulce y esas palabras melosas. Patricio conoció a Valentina en el año 2005. Él tenía 30 años, trabajaba como ingeniero en una empresa petrolera y había estado soltero durante varios años después de una relación que terminó mal. Cuando nos presentó a Valentina, mi esposo Evaristo y yo quedamos encantados con ella. Era una mujer hermosa, de 25 años, educada, trabajaba como enfermera en un hospital privado y parecía genuinamente enamorada de nuestro hijo. Señora Florinda, me decía con esa voz suave que después aprendí a odiar, espero que podamos ser como madre e hija. Siempre soñé con tener una suegra que me quisiera como usted. Y yo, ingenua de mí, me derretía con sus palabras. Pensaba que por fin Patricio había encontrado a la mujer perfecta. Se casaron en 2006, en una boda hermosa que nosotros ayudamos a pagar. Valentina estaba radiante, Patricio no podía estar más feliz, y toda la familia celebraba la unión. Durante la recepción, Valentina se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Gracias por aceptarme en su familia, me dijo. Le prometo que voy a hacer muy feliz a Patricio y que voy a darle los nietos más hermosos del mundo. Y cumplió esa promesa. En 2007 nació Sebastián, mi primer nieto. Era un bebé precioso, sano, alegre, que llenó nuestras vidas de luz. Valentina parecía una madre natural, siempre atenta, siempre cariñosa, siempre preocupada por el bienestar del niño. Es mi tesoro, decía mientras lo mecía. Daría mi vida por él. En 2009 nació Camila, una niña hermosa, de ojos grandes y sonrisa traviesa. Y en 2012 llegó Diego, el bebé de la familia, un niño dulce y tímido que se robó el corazón de todos. 3 nietos perfectos, una nuera aparentemente ideal, un hijo feliz. Parecía que Dios nos había bendecido con la familia perfecta, pero las apariencias engañan. Y Valentina era una maestra del engaño. Los primeros años todo parecía normal. Valentina había dejado de trabajar para dedicarse completamente a los niños, algo que nosotros aplaudimos. Los niños necesitan a su madre en casa, decía. Mi carrera puede esperar, pero la infancia de mis hijos no. Patricio trabajaba mucho, a menudo viajaba por su trabajo, pero confiaba completamente en Valentina para cuidar a los niños. Nosotros visitábamos la casa regularmente, pero siempre con aviso previo. Valentina insistía en que era mejor así, para que pudiera tener la casa ordenada y los niños presentables. No quiero que los vean desarreglados, decía. Ustedes se merecen ver a sus nietos en su mejor momento. Y nosotros, respetando su deseo de ser una buena anfitriona, siempre llamábamos antes de ir. Durante esas visitas, los niños parecían normales. Jugaban, reían, nos abrazaban, nos contaban sobre la escuela y sus amigos. Valentina era atenta con ellos. Les preparaba meriendas deliciosas. Los regañaba suavemente cuando se portaban mal. Era la imagen perfecta de la maternidad, pero había pequeñas cosas que me llamaban la atención. Sebastián
que había sido un niño extrovertido y parlanchín, se había vuelto más callado, más retraído. Camila, que siempre había sido una niña alegre, a veces tenía una mirada triste que no correspondía con su edad. Diego, el más pequeño, se sobresaltaba fácilmente y se escondía detrás de su madre cuando había ruidos fuertes. Son etapas normales del desarrollo, me explicaba Valentina cuando yo expresaba mis preocupaciones. Sebastián está entrando en la preadolescencia. Es normal que esté más reservado. Camila está en una edad difícil. Todas las niñas pasan por eso. Y Diego es naturalmente tímido, como su papá cuando era pequeño. Sus explicaciones sonaban lógicas y yo quería creerle. También noté que los niños a veces tenían moretones o rasguños. Se caen mucho jugando, explicaba Valentina. Ya saben cómo son los niños, siempre corriendo, siempre metiéndose en problemas. Ayer Sebastián se cayó de la bicicleta. Camila se raspó la rodilla jugando en el parque. Diego se golpeó con la mesa. Otra vez, explicaciones que sonaban razonables, pero había algo en los ojos de mis nietos que me inquietaba. Una sombra, un miedo, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir incómoda. Cuando trataba de hablar con ellos a solas, Valentina siempre aparecía. ¿De qué están hablando?, preguntaba con una sonrisa, pero había algo en su tono que sonaba más como una amenaza que como curiosidad maternal. En 2018, cuando Sebastián tenía 11 años, Camila 9 y Diego 6, las cosas empezaron a cambiar más notoriamente. Los niños estaban más delgados, más pálidos, más callados. Sebastián había desarrollado un tic nervioso, se mordía las uñas hasta hacerse sangre. Camila había empezado a tartamudear, algo que nunca había hecho antes. Diego se orinaba en la cama, un problema que había superado años atrás. Están pasando por una etapa difícil, explicaba Valentina. Sebastián está en la pubertad, tiene muchos cambios hormonales. Camila está teniendo problemas en la escuela, algunos niños se burlan de ella. Diego está celoso porque ya no es el bebé de la familia. Siempre tenía una explicación, siempre tenía una justificación, pero yo empecé a sospechar que algo más estaba pasando. Fue en diciembre de 2018 cuando finalmente descubrí la verdad. Patricio había viajado por trabajo y Valentina me pidió que cuidara a los niños porque tenía que ir al médico. Era la primera vez en años que me quedaba sola con ellos en su casa, sin que ella estuviera presente. Al principio todo parecía normal. Los niños estaban viendo televisión, yo estaba preparando la merienda en la cocina, pero cuando fui a llamarlos para comer, encontré a Diego llorando en el baño. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté arrodillándome a su altura. ¿Te duele algo? Diego me miró con esos ojos grandes llenos de lágrimas y por primera vez en años habló sin miedo. Abuela, me susurró, me duele aquí, y se señaló las costillas. Cuando le levanté la camiseta para ver qué le pasaba, casi me desmayo. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de moretones. Moretones viejos y nuevos, en diferentes etapas de curación. Marcas que claramente habían sido hechas por golpes, por pellizcos, por quemaduras. Diego, le dije tratando de mantener la calma. ¿Quién te hizo esto? El niño me miró aterrorizado. No puedo decir, susurró. Mami dice que si hablo, va a lastimar más a Sebastián y a Camila. Dice que va a matarnos a todos si alguien se entera. En ese momento, mi mundo se desplomó. Mi nieto de 6 años estaba siendo torturado por su propia madre y había sido amenazado de muerte para mantenerlo callado. Con manos temblorosas llamé a Sebastián y a Camila. Al principio se negaron a hablar, demasiado asustados para decir la verdad. Pero cuando les aseguré que estaban seguros conmigo, que nadie los iba a lastimar, finalmente se quebraron. La historia que me contaron era peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Valentina había estado abusando de ellos durante años. Los golpeaba brutalmente con cinturones, con palos, con lo que tuviera a mano. Los quemaba con cigarrillos cuando se portaban mal. Los encerraba en el sótano durante horas, a veces días enteros, sin comida ni agua. Los obligaba a hacer trabajos domésticos extremos, limpiar toda la casa, lavar ropa a mano, cocinar comidas complicadas. Si no lo hacían perfectamente, los castigaba con más golpes. Mami dice que somos una carga,
me contó Camila entre sollozos. Dice que arruinamos su vida, que por nuestra culpa no puede ser feliz. Dice que si papá se entera, va a divorciarse de ella y nosotros vamos a quedar huérfanos en la calle. Sebastián, el mayor, había tratado de proteger a sus hermanos menores. Cuando mami se enoja con Camila o con Diego, yo le digo que me pegue a mí en vez de a ellos, me confesó. Pero entonces se enoja más y nos pega a todos. Me contaron sobre las veces que Valentina los había encerrado en el armario durante toda la noche, sobre cómo los obligaba a comer comida podrida como castigo, sobre cómo les decía que eran demonios que habían venido a arruinar su vida. Me contaron sobre las veces que había amenazado con matarlos, con quemarlos vivos, con hacerlos desaparecer para siempre. Y lo peor de todo, me contaron cómo Valentina se transformaba completamente cuando llegaba Patricio o cuando nosotros visitábamos. Se convertía en la madre perfecta, cariñosa y atenta, mientras les susurraba amenazas al oído cuando nadie más podía escuchar. Si hablan, los mato, les decía. Si alguien se entera, primero los torturo hasta que supliquen por la muerte y después los mato. Y nadie me va a creer a ustedes, porque todos piensan que soy la mejor madre del mundo. Esa tarde, mientras mis nietos me contaban años de tortura y terror, yo me convertí en una mujer diferente. La abuela amorosa y paciente que había sido toda mi vida desapareció, reemplazada por algo más primitivo, más feroz. Una leona que había descubierto que sus cachorros estaban siendo torturados, pero sabía que tenía que ser inteligente. Si simplemente acusaba a Valentina sin pruebas, ella negaría todo, manipularía la situación y probablemente los niños sufrirían represalias aún peores. Necesitaba un plan. Esa noche, cuando Valentina regresó del médico, probablemente había estado con algún amante, como descubrí después, actuó como siempre, dulce, cariñosa, preocupada por los niños. ¿Cómo se portaron?, me preguntó. Espero que no le hayan dado problemas, señora Florinda. Fueron angelitos, le mentí, mientras por dentro hervía de rabia. Siempre son tan buenos conmigo. Durante las siguientes semanas, desarrollé mi estrategia. Primero, llevé a los niños al médico sin que Valentina lo supiera, durante las horas de escuela. El doctor documentó todas las lesiones, tomó fotografías, escribió un reporte detallado. Cuando le expliqué la situación, se ofreció a testificar si era necesario. Después, instalé cámaras ocultas en la casa. Evaristo, mi esposo, tenía un amigo que trabajaba en seguridad y nos ayudó a colocar dispositivos de grabación en lugares estratégicos. Cámaras tan pequeñas que eran prácticamente invisibles, pero que podían capturar todo lo que pasaba cuando nosotros no estábamos. También contraté a un detective privado para que investigara la vida de Valentina. Quería saber todo sobre ella, su pasado, sus relaciones, sus secretos. Y lo que descubrió me confirmó que mis sospechas eran correctas. Valentina había tenido varios novios durante su matrimonio con Patricio. Hombres con los que se encontraba cuando los niños estaban en la escuela, hombres a los que les contaba que era una madre soltera que luchaba por salir adelante. Había estado robando dinero de las cuentas familiares para mantener su estilo de vida secreto. Y lo más perturbador de todo, había tenido un hijo antes de conocer a Patricio, un niño que había dado en adopción después de que los servicios sociales lo removieran de su custodia por negligencia y abuso. Durante un mes, las cámaras grabaron todo. Grabaron a Valentina golpeando brutalmente a mis nietos. Grabaron sus gritos de dolor, sus súplicas por misericordia, sus llantos desesperados. Grabaron cómo los encerraba en el sótano, cómo los obligaba a limpiar la casa con las manos sangrantes, cómo los quemaba con cigarrillos cuando no obedecían lo suficientemente rápido. Pero lo más horrible de todo era ver cómo se transformaba cuando sonaba el teléfono o cuando alguien tocaba la puerta. En segundos, pasaba de ser un monstruo violento a ser la madre perfecta. Limpiaba rápidamente las lágrimas de los niños, les susurraba amenazas al oído y después abría la puerta con una sonrisa radiante. Cada día que pasaba, cada hora de grabación que recopilaba, era una tortura para mí. Sabía que mis nietos estaban sufriendo. Sabía que cada minuto que esperaba era un minuto más de dolor para ellos. Pero también sabía que necesitaba evidencia irrefutable, pruebas que ningún juez, ningún abogado
ninguna autoridad pudiera ignorar o desestimar. Fue la decisión más difícil de mi vida, permitir conscientemente que el abuso continuara para poder documentarlo completamente. Ahora, querida que me escuchas, necesito pedirte un favor. Dale me gusta a este video. Suscríbete a mi canal. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Hazlo por mí, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Te va a hacer entender por qué una abuela puede convertirse en la peor pesadilla de quien lastima a sus nietos. Después de un mes de recopilar evidencia, decidí que era hora de actuar. Pero no iba a hacer una denuncia simple y silenciosa. No iba a permitir que Valentina tuviera la oportunidad de manipular la situación, de contratar abogados caros, de inventar excusas. Iba a destruirla completamente, públicamente, de la manera más humillante posible. Organicé lo que llamé una reunión familiar especial. Invité a toda la familia extendida, mis otros hijos, mis hermanos, los padres de Valentina, los tíos, los primos. También invité a los vecinos más cercanos, a las maestras de los niños, al director de la escuela, al pediatra de la familia. E invité a las autoridades, un trabajador social, un detective de la policía especializado en abuso infantil y un fiscal del distrito. Le dije a Valentina que era una reunión para celebrar el cumpleaños de Sebastián, que había sido la semana anterior, y que quería sorprenderlo con una fiesta grande. Ella estaba encantada con la idea. «¡Qué maravilloso!», me dijo. «Sebastián va a estar tan feliz. Usted siempre piensa en todo, señora Florinda». Si supiera lo que realmente estaba planeando. La reunión fue un sábado por la tarde, en mi casa. Había más de 30 personas presentes. Valentina llegó con los niños, todos vestidos con su mejor ropa, ella radiante y sonriente, interpretando perfectamente su papel de madre devota. «Gracias por organizar esto», me dijo, abrazándome con esa falsedad que ya me daba náuseas. «Los niños están tan emocionados». Sebastián no para de hablar de su fiesta sorpresa. Durante la primera hora, todo transcurrió normalmente. La gente comía, conversaba. Los niños jugaban en el jardín. Valentina era el centro de atención, contando anécdotas graciosas sobre los niños, recibiendo elogios por lo bien educados y hermosos que estaban. «Eres una madre ejemplar», le decía a mi cuñada. «Estos niños son un testimonio de lo bien que los has criado. Es mi mayor orgullo», respondía Valentina con esa sonrisa falsa. «Daría mi vida por ellos. Son lo más importante del mundo para mí». Mentiras, todo mentiras. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, me levanté y pedí atención. «Familia, amigos», dije, «los he reunido aquí hoy no solo para celebrar el cumpleaños de Sebastián, sino para compartir algo muy importante con todos ustedes, algo que va a cambiar para siempre la manera en que vemos a nuestra familia». Valentina me miró con curiosidad, sin sospechar nada. Los niños estaban sentados cerca de mí, donde yo podía protegerlos si era necesario. «Durante los últimos años», continué, «he estado preocupada por el bienestar de mis nietos. He notado cambios en su comportamiento, en su apariencia, en su manera de relacionarse con el mundo. Y hace un mes, finalmente descubrí la razón. Saqué una laptop y la conecté al televisor grande de la sala. Lo que van a ver a continuación son grabaciones reales de lo que pasa en la casa de mi hijo cuando él no está presente. Son imágenes muy perturbadoras, pero necesarias para que todos entiendan la verdad sobre Valentina Herrera». El color desapareció del rostro de Valentina. «¿Qué está haciendo?», me preguntó con voz temblorosa. «¿De qué está hablando?». «Estoy hablando de la verdad», le respondí. «La verdad sobre cómo tratas realmente a tus hijos cuando nadie te ve». Presioné play. La primera imagen que apareció en la pantalla fue Valentina golpeando brutalmente a Diego con un cinturón. El niño, de apenas 6 años, estaba en el suelo, llorando, suplicando que parara, mientras ella lo golpeaba una y otra vez, gritándole: «¡Maldito demonio! Ojalá nunca hubieras nacido». El silencio en la sala fue absoluto. 30 personas mirando horrorizadas cómo una madre torturaba a su hijo pequeño. Pero eso era solo el comienzo. El siguiente video mostraba a Valentina quemando a Camila con un cigarrillo porque había derramado jugo en la mesa.
La niña gritaba de dolor mientras su madre le decía: «Esto es lo que pasa cuando eres una estúpida inútil como tu padre». Después vino el video de Sebastián siendo encerrado en el sótano durante horas, golpeando la puerta, gritando que tenía hambre, que tenía miedo, mientras Valentina le gritaba desde arriba: «Cállate o te dejo ahí toda la semana». Video tras video, hora tras hora de tortura documentada. Valentina golpeando a los niños con palos, con zapatos, con lo que tuviera a mano. Valentina obligándolos a limpiar la casa con las manos sangrantes. Valentina quemándolos, pellizándolos, mordiéndolos. Valentina diciéndoles que eran basura, que ojalá estuvieran muertos, que iba a matarlos si alguien se enteraba de sus secretos. La reacción de la familia fue inmediata y devastadora. Las mujeres lloraban, los hombres gritaban de indignación. Los niños presentes fueron sacados de la sala para que no vieran más. Los padres de Valentina estaban en shock, negando que su hija pudiera ser capaz de tal maldad. Pero Valentina se desplomó. Al principio trató de negar todo. «Esos videos están editados», gritaba histéricamente. «Florinda los manipuló. Está tratando de destruirme porque nunca le gusté. Esos no son mis hijos. Esa no soy yo». Pero cuando puse el video donde se veía claramente su cara mientras quemaba a Diego, cuando reproduje su voz diciéndole a Camila que la iba a matar si hablaba, cuando mostré las fechas y horas de las grabaciones, su defensa se desmoronó completamente. «Ustedes no entienden», empezó a decir, cambiando de táctica. «Esos niños son demonios. Me vuelven loca, me provocan, me obligan a hacer esas cosas. Yo no quería lastimarlos, pero ellos me empujan al límite». La sala estalló en gritos de indignación. Mi hijo Patricio, que había llegado de emergencia cuando lo llamé, estaba llorando mientras abrazaba a sus hijos. «¿Cómo pudiste?», le gritaba a Valentina. «¿Cómo pudiste lastimar a nuestros bebés?». Pero yo aún no había terminado. Saqué el reporte médico que documentaba todas las lesiones de los niños. Saqué las fotografías de sus cuerpos golpeados, quemados, marcados por años de abuso. Saqué el reporte del detective privado que revelaba sus infidelidades, sus robos, su historial de abuso con su hijo anterior. «Esta mujer», dije, señalándola mientras ella se desmoronaba en el suelo, «no es solo una abusadora, es una psicópata que ha estado torturando sistemáticamente a mis nietos durante años, que ha estado robando dinero de mi hijo para mantener a sus amantes, que ya había perdido la custodia de un hijo anterior por abuso y negligencia». Valentina estaba completamente quebrada. Lloraba, gritaba, se jalaba el cabello. «Por favor», suplicaba, «no me quiten a mis hijos. Yo los amo, solo que a veces pierdo el control. Puedo cambiar, puedo ser mejor». «¿Los amas?», le grité. «¿Llamas amor a esto?». Y puse el último video, el más horrible de todos. Valentina diciéndole a Diego, mientras lo golpeaba, que ojalá se muriera, que iba a matarlo con sus propias manos, que el mundo sería mejor sin él. Fue entonces cuando el detective de la policía se levantó y arrestó a Valentina frente a toda la familia. «Valentina Herrera», le dijo mientras le ponía las esposas, «está arrestada por múltiples cargos de abuso infantil, negligencia criminal y peligro para menores». Valentina fue sacada de mi casa esposada, llorando, gritando que todo era una conspiración, que yo la había tendido una trampa, que ella era la víctima real. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Los medios de comunicación llegaron después. Toda la comunidad se enteró de lo que había pasado. El juicio fue un circo mediático. Valentina contrató abogados caros que trataron de desacreditar las evidencias, que argumentaron que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, que yo había manipulado la situación para destruir a una madre inocente. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los videos, las fotografías, los reportes médicos, los testimonios de los niños, todo apuntaba a la misma conclusión. Valentina era una abusadora sistemática que había torturado a sus hijos durante años. Fue condenada a 25 años de prisión. Perdió todos los derechos sobre sus hijos. Su nombre quedó registrado para siempre en la lista de abusadores infantiles. Su reputación, su vida, su futuro, todo quedó destruido. Pero aquí viene la parte que me ha estado carcomiendo la conciencia durante todos estos años. Para conseguir esas grabaciones, para documentar completamente los abusos,
Tuve que permitir conscientemente que mis nietos siguieran siendo torturados durante un mes entero. Cada día que pasaba, cada golpe que recibían, cada lágrima que derramaban, yo lo sabía y no hacía nada para detenerlo inmediatamente. ¿Estaba justificado? ¿Era necesario sacrificar un mes más de sufrimiento para asegurar que Valentina fuera castigada completamente? ¿O simplemente me convertí en cómplice de su abuso por mi sed de venganza? Había noches en las que me despertaba escuchando los gritos de mis nietos en las grabaciones. Había días en los que los veía llegar a mi casa con nuevos moretones, sabiendo exactamente cómo se los habían hecho, y tenía que actuar como si no supiera nada. Diego, mi nieto más pequeño, desarrolló pesadillas terribles durante ese mes. Camila empezó a arrancarse el cabello por el estrés. Sebastián intentó huir de casa 2 veces, y yo, sabiendo todo esto, seguí esperando, seguí grabando, seguí recopilando evidencia. ¿Fui una heroína que salvó a sus nietos de una vida de tortura? ¿O fui una abuela cruel que permitió que el abuso continuara para satisfacer mi necesidad de venganza completa? La verdad es que no lo sé. Hasta el día de hoy no lo sé. Lo que sí sé es que Valentina ya no puede lastimar a ningún niño más, que mis nietos están seguros, que están sanando, que están recibiendo la terapia que necesitan para superar sus traumas. Sebastián ahora tiene 16 años y es un joven fuerte y resiliente. Camila tiene 14 y está floreciendo como la niña alegre que siempre fue por dentro. Diego tiene 11 años y aunque todavía tiene pesadillas ocasionales, está aprendiendo a confiar en el mundo otra vez. También sé que mi plan funcionó perfectamente. Valentina no tuvo oportunidad de manipular la situación, de contratar abogados antes de ser arrestada, de inventar excusas o de culpar a otros. Fue destruida completamente, públicamente, sin posibilidad de escape. Pero también sé que durante ese mes de espera, mis nietos sufrieron innecesariamente, que cada día que pasé recopilando evidencia fue un día más de dolor para ellos, que mi necesidad de venganza perfecta les costó semanas adicionales de tortura. ¿Valió la pena? ¿Habría podido lograr el mismo resultado sin permitir que el abuso continuara? ¿Habría sido suficiente con las primeras grabaciones, con los reportes médicos iniciales? Tal vez sí, tal vez no. Pero en ese momento, consumida por la rabia y el horror de lo que había descubierto, no pude ver otra manera. Quería asegurarme de que Valentina pagara completamente por lo que había hecho. Quería que no hubiera ninguna posibilidad de que escapara de las consecuencias. Y lo logré. Pero el precio fue un mes más de sufrimiento para los niños que más amo en este mundo. Ahora, a los 74 años, cuando miro a mis nietos y veo las cicatrices que todavía llevan, tanto físicas como emocionales, me pregunto si tomé la decisión correcta. Me pregunto si una abuela verdaderamente amorosa habría actuado inmediatamente, sin importar las consecuencias legales. Me pregunto si mi sed de venganza me convirtió en parte del problema. Pero también me pregunto qué habría pasado si hubiera actuado precipitadamente. ¿Habría tenido suficiente evidencia para condenar a Valentina? ¿Habría podido proteger completamente a mis nietos? ¿Habría logrado que pagara por todos sus crímenes? No tengo respuestas fáciles. Solo tengo la certeza de que hice lo que creí que era necesario en ese momento, con la información que tenía, con las opciones que veía disponibles. ¿Soy una heroína o una villana? ¿Una protectora o una vengativa? ¿Una abuela amorosa o una mujer cruel? Tal vez soy todas esas cosas a la vez. Tal vez cuando descubres que los niños que más amas están siendo torturados, la línea entre la protección y la venganza se vuelve borrosa. Tal vez no hay decisiones perfectas en situaciones tan horribles. Lo que puedo decirte con certeza es que no me arrepiento de haber destruido a Valentina. No me arrepiento de haber expuesto sus crímenes, de haber asegurado que fuera castigada, de haber protegido a mis nietos de más años de abuso. Pero sí me arrepiento de haber permitido que el abuso continuara durante ese mes adicional. Me arrepiento de haber priorizado la venganza perfecta sobre el bienestar inmediato de mis nietos. Me arrepiento de haber sido tan calculadora cuando debería haber sido solo una abuela protectora. ¿Habría podido hacerlo diferente? ¿Habría podido lograr el mismo resultado sin sacrificar ese mes adicional de sufrimiento? No lo sé.
pero me persigue la posibilidad de que sí, de que mi necesidad de venganza completa les costó a mis nietos semanas innecesarias de dolor. Querida que me escuchas, antes de despedirme, necesito pedirte algo. Dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Hazlo por todos los niños que sufren en silencio. Hazlo por todas las abuelas que luchan por proteger a sus nietos. Y si conoces a algún niño que esté siendo abusado, si sospechas que algo está mal, no esperes. No hagas lo que yo hice. Actúa inmediatamente, porque ninguna venganza, por perfecta que sea, vale un día adicional de sufrimiento para un niño inocente. Perdón si este video ha sido muy largo, querida, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba que alguien supiera la verdad antes de que me vaya de este mundo. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar mi confesión. Gracias por entender que a veces, para proteger a los que amas, tienes que tomar decisiones que te perseguirán para siempre. Y recuerda, no me arrepiento de haber destruido a Valentina. No me arrepiento de haber expuesto al monstruo que torturaba a mis nietos. Pero sí, me arrepiento de haber permitido que el abuso continuara un día más de lo necesario, porque cuando se trata de proteger a los niños, cada segundo cuenta. Y yo perdí un mes entero por mi necesidad de venganza perfecta.